abordando este tema con Edgar Ramos Andrade. Él es investigador y activista social, a quien por supuesto le agradecemos por su tiempo y le damos la más cordial bienvenida. Don Edgar, siempre es un gusto tenerlo acá en la revista. Bienvenido. Muchas gracias, Wilmer. Buenos días. Don Edgar, por favor, para ya iniciar esta entrevista, coméntenos de qué manera se ha desarrollado, por supuesto, esta investigación y por qué creen que ustedes ha existido un fraude electoral en las elecciones subnacionales que se han desarrollado el pasado 22 de marzo. Por supuesto, los pormenores sobre este tema y sobre esta investigación que se ha ido desarrollando durante este tiempo nos los estará contando. Por supuesto, don Edgar, coméntenos cómo se ha desarrollado esta investigación y en qué se basan ustedes para decir que ha existido un fraude. Bueno, nosotros ya hemos publicado un libro el año pasado sobre fraudes electorales y hemos manejado el concepto de indicadores como datos, como hechos comprobados que se sistematizan. Y en la elección actual, la subnacional del 2026, el 22 de marzo, hemos encontrado hasta ahora 5 indicadores. ¿Ya? El primer indicador es la inhabilitación y la habilitación simultánea, pero también extemporánea, de 3 candidatos a alcalde del Alto. Los días 18, miércoles, hasta el sábado 21, durante 4 días, dicho vulgarmente, el Tribunal Supremo Electoral ha manoseado 3 nombres de candidatos, cuando faltaban 4 días para votar. ¿Estos serían de Vizcarra, Vargas? Uno es Vizcarra, el otro es Vargas, el otro es Roca. ¿Ya? Más allá de la preferencia que cada uno pudiera tener, porque esto es indicador, no es preferencia electoral, ¿ya? No puede ser que 3 candidatos sean inhabilitados al mediodía y habilitados en la noche, como pasó el miércoles, y por el propio Tribunal Supremo Electoral en apariciones públicas, delante de la prensa. No necesito eso, no se necesita demostrar, está en los registros de prensa. El día jueves y viernes, que era día 19 y 20 de marzo, 3 días antes de la elección, el tribunal ha dicho, no, es que todavía están en carrera, pero tienen que presentar descargos. Faltaba 3 días. Claro. El viernes han presentado sus descargos los 3 candidatos. Uno de ellos, el candidato Roca, ha presentado incluso una carta de sustitución, admitiendo supuestamente esa demanda de inhabilitación que han presentado en su contra. Y recién el día sábado, el sábado que fue 21, a las 5 de la tarde, cuando faltaban 8 horas para que comience el día de votar, el tribunal dice, de manera definitiva, 2 candidatos están inhabilitados, 1 está habilitado. Entonces, eso es ilegal. ¿Por qué? Por preclusión, es decir, por hecho consumado legal en todo el cronograma electoral, los 3 candidatos, los 3, ya estaban habilitados porque ya estaban en la papeleta de voto, con su foto, con su nombre, con su partido. Pero 8 horas antes, el tribunal, de manera abusiva, los saca. Entonces, además, fíjese, no podía el tribunal jugar con la conciencia de los votantes, porque para ese día, el miércoles, jueves, viernes, sábado, que estamos en pleno silencio electoral, las personas, el votante, ya vamos perfilando nuestro voto. Y resulta que si yo he elegido votar por el candidato A, el televidente por el candidato B y usted por el candidato C, dentro de esos 3, ¿no es cierto? Resulta que el Tribunal Supremo nos dice, ese candidato está inhabilitado. Entonces, ¿qué hago con mi voto? Mi voto ya fue inhabilitado también. Ese es el primer indicador. El segundo indicador es la habilitación ilegal del candidato a gobernador Revilla. ¿Por qué ilegal, don Edgar? Porque el candidato no ha expuesto su certificado de residencia de 2 años en el país, ¿ya? Eso es uno de los requisitos que se presenta como declaración voluntaria ante el Tribunal Supremo Electoral al momento de registrarse como candidato. Además, tenía que presentar su certificado de sufragio de la última elección, que fue el año 2025 en la elección nacional, para saber dónde votó. Tampoco presentó, ¿ya?
Y a raíz de eso hubo otra demanda, una demanda de inhabilitación. Lo presentó un exdiputado que se llama el EFSEN. Él presentó la demanda formal ante el tribunal y esa demanda fue anulada. Fue tratada del 25 de febrero hasta el 4 de marzo, o sea, en menos de 10 días lo han procesado y esa demanda lo han anulado, lo han devuelto al Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Por lo tanto, con la anulación de la demanda, el candidato seguía en competencia y esa fue decisión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué cree que se ha anulado esto, don Edgar, tomando en cuenta que evidentemente se conocía que Luis Revilla estaba en el exilio, no se conocía el lugar de su residencia? Bueno, en este caso ya estamos viendo, y esto ya es una interpretación, ya como consecuencia de los indicadores, ya hay una acción de conjunta ilegal de parte, además política, del gobierno del presidente Rodrigo Paz, de la gobernación de La Paz a cargo del gobernador Santos Quispe y del presidente del Tribunal Supremo Electoral, el señor Ávila, ¿ya? En los tres. ¿Por qué? Porque también han habido hechos irregulares en la gobernación de La Paz que se han denunciado. Por ejemplo, el mal uso de bienes públicos para campaña electoral. La Asamblea Departamental, 4 asambleístas han presentado esta demanda al tribunal y el tribunal tampoco lo ha tomado en cuenta. Han presentado audios, yo he visto los argumentos, parecen consistentes, pero eso tenía que juzgar el Tribunal Supremo. Para eso está el Tribunal Supremo Electoral. Y lo ha anulado también, pero en el caso del Revilla no ha revisado los documentos y le anuló el proceso, y ahí ya se ve una intencionalidad del tribunal, intencionalidad política, pero también partidaria y electoral. Ese es el segundo indicador. El tercero es que la voluntad de los 740 y tantos mil votantes que somos, que vivimos en esta ciudad, que votamos en esta ciudad, ha sido distorsionada. El voto libre de usted, de mi persona, de los trabajadores de aquí, de este canal, del votante que nos está viendo en la Ciudad del Alto, ha sido distorsionado, por decirlo de manera diplomática. En realidad, dicho vulgarmente, ha sido pisoteado. ¿Por qué? Porque a 3 candidatos los han inhabilitado y han creado lo que técnicamente se llama inseguridad electoral. Es decir, yo el día jueves, viernes, sábado, antes del día de votar, estaba ya en incertidumbre de decir por quién voy a votar, ¿ya? Ese es el tercer indicador. El cuarto indicador, la ley 26 de régimen electoral, ¿ya? En su artículo 238, y sería bueno que todos lo leamos, esta ley, la ley 26, en la que se basan las elecciones en Bolivia, en su artículo 238 habla de coacción electoral. La coacción es la presión, en este caso presión psicológica, a 3 candidatos, 3 partidos y 3 grupos de militantes que se han visto presionados porque los candidatos estaban inhabilitados, después habilitados, inhabilitados en pocos días, ¿ya? Pero además han coaccionado desde el Tribunal Supremo Electoral a los votantes del Alto, los han presionado psicológicamente diciéndoles, ¿ya? Insinuándoles por la televisión, ¿ya? Ese candidato que tú has elegido probablemente está inhabilitado. Ese otro candidato puede ser que sea él. Eso no hace un tribunal electoral. Y finalmente, el quinto indicador. Hay un vacío de poder en el Tribunal Departamental Electoral de La Paz. ¿Qué ha pasado? En noviembre del año pasado, cuando se cambió el Parlamento, la Asamblea Legislativa Plurinacional, los diputados, los senadores, tenían que elegir a los nuevos vocales departamentales en todo el país y también al Tribunal Supremo. De ahí surgió este nuevo Tribunal Supremo Electoral. Pero se eligieron en todo el país, en 8 departamentos, menos La Paz. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Resulta que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, y su bancada de asambleístas departamentales, 3 veces, no una, en 3 oportunidades han bloqueado la elección. ¿Por qué? Intencionadamente han vulnerado la ley de la elección de ternas, porque la Asamblea Departamental elige ternas. Esas ternas van al Parlamento y el Parlamento de las ternas
vota por uno. ¿Qué ha pasado? Que la mayoría, digamos, de la bancada del partido del gobernador Santos Quispe, a la fuerza ha impuesto por mayoría un voto por aclamación, que no está en el reglamento. Y eso ha sido observado por el Parlamento y ha devuelto el trámite, Wilmer, 3 veces, no una vez. Entonces, algo raro también ha habido ahí entre el gobernador, su bancada y el gobierno para dejar vacío de poder en el Tribunal Departamental. Entonces, ¿quién sería directamente el responsable de este vacío que actualmente sigue en la Asamblea Departamental de La Paz, bueno, en el Tribunal Electoral Departamental de La Paz? ¿Santos Quispe sería el responsable? Primero es el Parlamento, ¿ya? Segundo, Santos Quispe y su bancada departamental, pero también el presidente Paz. ¿Por qué? Porque el presidente tiene un delegado en el Tribunal Departamental de La Paz. Él ha permitido que el anterior vocal designado por el presidente Luis Arce, que se llama Antonio Condori, permanezca solito como Tribunal Departamental de La Paz, ¿ya? Sin embargo, ya el día viernes 20, es decir, 2 días antes de la elección, de manera, yo creo que un poco nerviosa, el presidente ha designado a 4 vocales departamentales, entre ellos el señor Berríos del Departamento de La Paz. Eso también es deliberado. El presidente debió ser más responsable y en noviembre decir, muy bien, yo nombro a mi representante en nombre, no faltando 48 horas para la elección. Entonces, el presidente, el Parlamento, la Asamblea de La Paz y el gobernador de La Paz son los responsables de este vacío de poder. Por lo cual, el Tribunal Supremo Electoral ha tenido que manejar toda la elección del Departamento de La Paz a la cabeza del presidente Gustavo Ávila. ¿Y a quién responde el presidente Gustavo Ávila? Responde primero a Luis Arce, porque ya fue vocal con Luis Arce, él lo designó, y el presidente Rodrigo Paz lo ratificó en su cargo y se mantiene hasta hoy en su cargo. Por ello, a partir de indicadores, por favor, no estamos dando criterio personal, sino estamos mostrando datos, ¿ya?, de hechos que han ocurrido. Lo único que hemos hecho es sistematizarlo, organizarlo. Lo más prudente para la democracia y para la capital política de Bolivia, que es La Paz, el Departamento de La Paz, con sus ciudades La Paz, El Alto, como capitales políticas realmente de este país, ¿ya?, lo más prudente es que se anule la elección del Departamento de La Paz, porque ya hay demasiada evidencia de fraude electoral, es decir, de burlar un proceso electoral transparente como debía ser, y entonces creo que el tribunal tiene que reconocer su error. No puede decirnos el Tribunal Supremo Electoral, la ley es antidemocrática. No puede ser, porque la ley sí es antidemocrática, pues hay que objetarla legalmente. El señor Ávila no es vocal del Tribunal Supremo desde ayer. Él entró el 2024, ya está 3 años como vocal. Ya ha hecho elecciones en Bolivia, ya, y sin embargo ahora quiere pisotear al Departamento de La Paz, y por eso también los candidatos, los militantes, la ciudadanía está dándose cuenta recién ahora de que ha habido fraude. Yo quiero mostrarle otro documento, Wilmer. Esta es una demanda que hemos presentado al tribunal 2 días después de la elección. ¿En qué consiste? Esta demanda pide la nulidad de las elecciones. ¿Ya? Y le hemos mostrado y le hemos entregado al tribunal pruebas de documentos del propio órgano electoral. Aquí está la respuesta del tribunal al pedido de inhabilitación de uno de los 3 candidatos. Quiero mostrarle, Wilmer, este documento que para mí es una de las pruebas más grandes del fraude, porque hemos presentado muchas pruebas, ¿ya? Muchas pruebas realmente, pero aquí hay algo que la ciudadanía tiene que saber. Esto es pisotear al votante de la ciudad de El Alto. Este es un comunicado oficial del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, o sea, del señor Berríos, el único vocal de La Paz. La fecha dice aquí, como se ve, por favor, 21 de marzo, un día antes de votar, ¿ya? Aquí dice el tribunal que
si una persona decidió votar por el candidato Vargas, ¿ya? Ese voto va a ser nulo. Claro. Dice por inhabilitación del 16 de marzo. La inhabilitación fue el mismo día 21. Esto ya es explícitamente coacción, ¿ya? Es decir, presión psicológica al votante. Y esto está en el sitio web oficial del Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Es decir, esto nos demuestra, más allá del comunicado que estamos mostrando aquí, los nervios con los que han actuado los vocales. No puede el tribunal hacer esto para volver a presionar, ¿no es cierto?, después de que han inhabilitado, habilitado simultáneamente y de manera extemporánea e ilegal, decirnos todavía por comunicado, no voten por tal candidato. Eso ya es, digamos, lo he golpeado, ahora lo voy a pisar. Así está actuando el Tribunal Electoral, en este caso departamental, con un único vocal. Yo pregunto, ¿habrá sesionado el Tribunal Departamental para sacar este comunicado tan delicado? El señor Berríos, ¿qué atribuciones tiene como vocal único para emitir este tipo de comunicados? Pero lo ha hecho. Entonces, estos indicadores que le he mostrado, más este comunicado y otros documentos de la prensa, sobre todo, porque la prensa ha sido testigo de todo, ¿ya?, hacen que esta elección está viciada de nulidad y se tiene que anular en su totalidad en el Departamento de La Paz. Don Edgar, tomando en cuenta estos 5 indicadores que usted nos presenta y el comunicado, por supuesto, usted decía que corresponde prácticamente anular las elecciones en el Departamento de La Paz, pero ¿qué tendría que pasar para que suceda esto? ¿Qué tendría que pasar para que se anule las elecciones en el Departamento de La Paz? A ver, en una práctica política racional, ¿ya?, es decir, sana, ¿ya?, el tribunal debería reconocer su error, el Tribunal Supremo, ¿ya? El gobernador y la asamblea deberían pedir disculpas al Departamento de La Paz, porque ellos han provocado el vacío. El presidente Paz debería pedir disculpas. Eso debería ser en cuestión racional, en cuestión lógica, racional, siendo humildes y mostrando sabiduría. Pero como eso no va a pasar eso, ya hemos visto cómo justifica sus delitos el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, entonces se va a dar lo que siempre en Bolivia se ha dado, la presión social y política. No se olvide que este año el gobierno, por presión, ha anulado un decreto supremo. Cuando la Central Obrera Boliviana organizó una movilización, la presión fue fuerte y el gobierno casi de rodillas tuvo que ir hasta el mercado campesino de Santa Rosa, aquí en el Alto, para firmar lo que sea, porque estaba desesperado. Yo creo que a eso vamos a llegar, por la irracionalidad, por el autoritarismo y por el abuso de los vocales, porque además no es solo el vocal Ávila, ¿ya? Son 7 vocales los que están haciendo todo esto. Uno de ellos yo lo conozco, se llama Marco Antonio Goitia. Ese señor es del MIR, ¿ya?, partido que sin ser legal ya ha vuelto, ha sido habilitado en esta elección subnacional, pero no tiene personería ese partido, pero el tribunal lo ha habilitado. Entonces, ese tipo de personas, ¿ya?, están conduciendo un órgano de gobierno, porque no se olvide, Wilmer, que el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales son órganos de gobierno también. Ellos gobiernan las elecciones. No puede un juez, no puede un diputado manejar las elecciones en Bolivia. En Bolivia tenemos 4 órganos de gobierno. El Parlamento, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, que se maneja por decretos, por ministerios, por resoluciones, el órgano electoral que gobierna las elecciones y todo lo que ello conlleva, ¿no ve? El padrón biométrico, la identificación de las personas, todo maneja el órgano, por eso es órgano de gobierno. Y el órgano judicial, que es el que contiene las contravenciones a la ley. Entonces, el órgano, que se llama órgano electoral, en este momento está sometido a las decisiones del órgano ejecutivo. El presidente del Estado, Rodrigo Paz, está haciendo y deshaciendo con el Departamento de La Paz. Y de eso la gente ya se dio cuenta. Tenemos este
el lunes una reunión que va a ser casi como un ampliado, para el día sábado hay otro ampliado, y eso en La Paz implica ya anuncios de movilización. Aquí ya no es la cuestión del candidato Sevilla, él ya está inhabilitado por sí solo, por sí solo. El problema es ahora con la conducción del Estado boliviano a partir del órgano electoral y a partir del órgano ejecutivo. Don Edgar, le quiero agradecer por su tiempo. El mensaje final, por favor, a la población sobre esta investigación también que ustedes impulsan. Bueno, nosotros pedimos solamente que nuestra población pudiera un poco informarse más sobre estos indicadores. Aquí no estamos haciendo juicio de valor, no estamos criticando a alguien, no estamos mostrando hechos organizados, sistematizados, igual que lo hicimos con el fraude, que además debo decirlo, Wilmer, este libro es el único sobre elecciones en Bolivia con fraude. No ha habido una investigación, ahora sí puedo decirle con certeza, no ha habido en Bolivia una investigación que demuestre, porque hay que demostrar las cosas, no se trata de acusar o de insultar, eso no, eso está bien para el Facebook, pero aquí nosotros hemos demostrado. Y quiero aprovechar, Wilmer, en unos segundos solamente, este libro, Fraude 3.0, lo vamos a presentar este miércoles, pasado mañana, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés, a las 19:30, en el aula magna piso 2 de nuestra Facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés. Lo van a comentar dos prestigiosos docentes de nuestra universidad, y ahí vamos a explicar qué nos pasó en 2019, en 3 elecciones, del 2016, del 2017 y del 2019. Quedan todos invitados, y parece que a partir de nuestro libro también ahora vamos a tener que sacar la 3ª edición del libro, con esta vergüenza de elección que hemos tenido por responsabilidad del Tribunal Supremo. ¿Este de 3.0 es de qué gestión? ¿Cómo? ¿El 3.0 fraude en qué gestión? ¿Esta investigación? Bueno, el libro Fraude 3.0 demuestra con documento judicial 3 fraudes en Bolivia. ¿Ya? El fraude del referendo 2016, referendo presidencial, por reelección presidencial. El fraude para la elección de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en Beni, ¿ya? En 2017, la elección judicial 2017, y todo el fraude con mucha violencia que hemos tenido en 2019, ¿ya? Toda la elección, que recuerde usted, Wilmer, esa elección 2019 ha tenido que ser anulada por ley. El Parlamento ha tenido que decir, ya todo se anula, los ha votado, los ha echado a los 45 vocales electorales de Bolivia, los ha votado realmente por ley, ¿ya? El error de esa ley, que hasta ahorita no está siendo separada, la ley dice, se anula la elección, pero no se investigan los delitos. Eso es grave. Eso todavía es una deuda pendiente del Parlamento boliviano, cuya presidenta del año 2019 era nuestra actual alcaldesa Eva Copa, ¿no es cierto? La presidenta era Yanine Áñez, ¿no es cierto? Entre las dos han hecho esa ley y ha quedado impune. El fiscal general Juan Lanchipa, que investigó esos delitos, tanto electorales como los delitos penales, porque hemos tenido 37 muertos aquella vez, hace 6 años, ¿no es cierto? Todo eso no tiene responsables, no han ido a la cárcel. Y si han ido a la cárcel ha sido por 1 semana, 2 semanas, pero no ha habido sentencia. Tiene que haber responsables de lo que nos ha pasado en el 2019. Todo eso vamos a explicar este miércoles en la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestra presentación del libro Fraude 3.0. Muchas gracias, Will. Don Edgar, muchísimas gracias. Esperamos usted, otra visita. Bien, de esta manera, por supuesto, conversamos sobre esta denuncia de un presunto fraude electoral a través de 5 indicadores presentados por Edgar Ramos Andrade. Él es investigador y, por supuesto, activista social. Es momento de realizar una breve pausa. Tenemos más invitados acá en la revista Telediario. Acompáñenos.